Por fin, después de tanto tiempo, lo encontré. Amigo, tengo lo que me pediste. Sí, las pruebas son buenas porque llevo demasiado tiempo sobre estas huellas y en realidad aún no tengo nada. ¡Ja! ¡Ah! Eres increíblemente ingenuo si crees que puedes confiar en alguien así. ¡Es verdad! ¡El rayo gris existe! ¡No es un mito como los cocodrilos en el drenaje! Concéntrate, ¿quieres? Este era un asesino contratado por Energy Corp. Debí haber dejado que te matara, pero el hecho de que lo intenten te vuelve interesante. Tu pista del abogado debe estarles molestando bastante. Aquí están los verdaderos papeles que yo he juntado para ti. ¡Oh, vaya! Energy Corp está contrabandeando Protorion, utilizando empresas subyacentes para encubrirlo todo. Eso ni siquiera es lo más grave que está haciendo. Pero necesito pruebas de ello. Para eso te necesito a ti. Pero si sigues así, no me durarás mucho tiempo. Deberías conseguir a alguien que haga las preguntas por ti. De bajo perfil, joven, estudiante. ¿Qué específico? ¿Tienes a alguien en mente? Ah, 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 así va a ser. Y así fue como golpeamos a ese moreno asqueroso. Estoy harto de que el barrio esté lleno de esos extranjeros asquerosos. Mira, hablando de limpiar el barrio, ahí viene ese asqueroso Roger. Oye, Phillips, ¿cuántas veces debo decirte que no pases por esta esquina? ¡Esta es nuestra esquina! No sé cómo Doc Hobart puede ser amigo de alguien como tú. Y no vuelvas para aquí, asqueroso moreno. Tu maldita madre puertorriqueña, zorra asquerosa. Y tu padre ebrio, estirpe miserable. ¿Vieron cómo lo corrí? Ah, sí. Fue muy divertido. Claro. Vamos por pavo y Sí, un ponche. vamos. ¡Feliz Nochebuena! ¿Y qué dices? ¿Qué tal te fue? ¿No me esperaste esta mañana? Hmm, Vaya, así de bien te fue. Estoy harto, Doc. No importa que tanto me esfuerce, estoy jugando con desventaja. A veces pienso que debería dejar de esforzarme. Vaya, que es decepcionante. Que dejes que tu padre ebrio y unos vagos te digan quién eres. Ahora entiendo por qué aceptaste este empleo sin chistar. Si tanto te crees basura, prepárate para limpiarla toda tu vida. Qué fácil viniendo de ti. ¿A qué te refieres? ¿En serio tengo que recordártelo? ¿Tú crees que soy tu amigo por un acto de rebeldía? Soy tu amigo porque eres divertido, valiente. Y en una situación de peligro, eres tú a quien quiero tener a mi lado. Por cierto, gracias por preguntar cómo estoy yo. Papá me corrió de la casa por haber pedido mi transferencia aquí. Pasaré Navidad solo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! Por quinta vez, se lo repito, señor Cross. No es un problema de retención de carga. Así magnetice, haga coma, haga tierra. Este material transforma la composición de lo que construyamos. Acepté trabajar en esto porque usted ya tenía un motor fabricado. Solo díganos cómo lo hizo. No es viable. Pues hasta que usted no me diga, tendré que renunciar. Seguirán explotando y explotando sin parar. Mm, Hasta que no nos diga lo que hizo. no sea dramático. Vaya, apague todo. Y que todos se vayan a casa. Después de todo, hoy es Nochebuena. Volveremos todos frescos y resolveremos este problema. Y les daré el 5% de las ventas en todo el mundo de nuestro descubrimiento. Debe ser frustrante. ¿Y a ti? ¿Qué te interesa? Es terriblemente decepcionante que no te sorprendas. Ya sabía que estabas aquí. Sospecho que esas cicatrices deben llegar hasta el pie. Por eso tu indescriptible andar. Refrescante, señor Cross. Hablar con alguien de negocios. Con lo que respecta a ese tema, ¿cuánto quieres por los espías que están en la planta? Que estaban, señor Cross. Desde ayer no los encuentro. ¿Tiene algo que decirme sobre eso? Pues bien, hablemos de negocios. Tenemos infiltrados en Energy Corp que podrían darle información privilegiada. Tal vez así su motorcito funcione. ¿Y tú qué ganas? Porque por caridad no lo estás haciendo. Usted es impresionante, señor Cross. No es un simple millonario, es algo más, algo que se me escapa. Aún no logro descifrarlo.
Por eso es mi favorito, señor Cross, y quiero que usted gane. Babyface me está ofreciendo un trato. Tengo entendido que estas conversaciones vienen acompañadas de un matón y una pistola. Peculiar, se lo digo, peculiar. Pero Johnson no lo es. Y mis hombres siguen trabajando ahí. Ellos me dicen que trabajan algo especial, allá en Energy Corp. Imagínese, ¿qué haría usted con esa información? Mi regalo navideño, claro. Si alguien se la hiciera llegar. ¿Regalo? ¿Y ese alguien qué ganaría? Información sobre el próximo cargamento de Praetorian y la exclusividad para contrabandearlo. Sé que el transporte lo asegura Johnson, así que usted no pierde. Y el seguro le paga a Johnson. Esa información estará en su poder cuando el cargamento esté en el mío. Nos vemos, señor Cross. Yo no he dicho que sí. Además, ¿no dicen en los noticieros que tú ya tienes Praetorian? Mi infiltrado en Energy Corp no me da suficiente. Y al igual que usted, mis socios demandan resultados. Esto los mantendrá contentos. Y terminarás tu motor. Eso mantendrá felices a los tuyos. Esto debe quedar entre nosotros. Yo negaré mi participación. Y yo no estuve aquí, señor Cross. Última noticia. En plena Nochebuena, un cargamento de Praetorian fue robado en la Sexta Avenida. Tenemos las imágenes gracias a las cámaras de policía de vigilancia. Se habla de un equipo táctico de 6 unidades que procedió con habilidad. No les tomó más de 5 minutos detener el convoy, extraer el Praetorian sin herir a ninguno de los guardias. Se presume que el líder criminal de Capital City, conocido como Babyface, es quien está detrás del atraco. Esto intensifica el ya grave problema de contrabando de Praetorian que hay en el país. ¿Ves, Mori? Esto vende. No tus fantasías de oscuros vigilantes y maquiavélicas conspiraciones corporativas. Pero tengo razón, señor. Mire, más del 15% del personal que entra a trabajar a Energy Corp es asignado a algo llamado proyectos protónicos, que no reporta ganancias. ¿Para qué alguien como Johnson invertiría $70 millones para algo que no reporta ganancias? Yo qué sé, Mori. ¿Publicidad? Mira, Mori, eres bueno y me caes bien. Solo deja esta historia o te despido. Es en serio. Muy bien, vamos a grabar los promocionales. Quiero a Jane en la escena del crimen inmediatamente y después pasamos a los deportes. ¡Rápido! Tenemos un 1418 en el reactor 119A, preparados para soltar la materia oscura. El protocolo dice que no, hay una persona adentro. Listos para entrar en 3. Persona expuesta, código 3312. Traigan una camilla, por Dios santo. No puedo creerlo, está vivo. Tiene el pulso de un triple campeón del derby de Kentucky. Hay que llevarlo a la ambulancia. Julie, quiero que cuando salgas de clases vengas inmediatamente al hospital. No quiero que andes por las calles buscando pistas tontas de superhéroes inexistentes. Bastante tengo con mantenernos a las 2, como para estar preocupada por si tú te metes en callejones oscuros en plena Nochebuena. Price. Tenemos un paciente arribando, en estado crítico. La necesito para entrar al quirófano. Doctor Arons, usted también. Entrarán primero. Al parecer, el paciente presenta múltiples lesiones. Necesitaremos varios equipos. Ustedes deberán estabilizarlo. Después entrará el equipo cardiotorácico. Quiropráctico. Volveremos con un poco de cirugía general. Y si sobrevive, entraremos con cirugía cerebral. Es Nochebuena. Y en casa me esperan. Pues, ¿qué le pasó a este tipo? Doctor Arons, seriedad, por favor. Dios, viene de Energy Corp. Esto no debe ser nada bueno. Es por eso. Ya se me hacían raras tantas contribuciones al hospital. El pulso es incalculable. Es imposible contar las pulsaciones por minuto. El protocolo de Energy Corp nos obliga a medir la radiación que está en niveles críticos y presenta mutación en todos los sistemas. Eso no nos ayuda en nada. Necesitamos algo más sintomático. Fracturas, hemorragias, colapsos. Presenta múltiples en todo el cuerpo, doctor. Hematomas, fracturas, laceraciones. La principal es una a la altura de la cavidad torácica, con incrustación de un objeto extraño sin orificio de salida.
Es Protorion activado, el objeto extraño. Siempre se usa un amplificador de cuarzo silicio. El amplificador es el sujeto extraño. O sea que es como en los comerciales. El sujeto es un reactor humano. Es difícil decirlo. Las partículas de silicio y cuarzo son más simples. Reparamos las cadenas de partículas aumentando exponencialmente el proceso. Con él está actuando a nivel celular, liberando grandes niveles de energía atómica, colapsando todos sus sistemas. Y no podemos repararlos. Y entonces, ¿por qué sigue vivo? Inmediatamente detuvimos la reacción con materia oscura. Eso detuvo la reacción en cadena. Entonces necesitamos reparar los sistemas antes de que la mutación lo consuma. Muy bien, muchachos. Tenemos una tarea colosal si queremos salvarle la vida. Este fue el nuevo número de Phone World Comics. Espero que hayan disfrutado del video. Si así fue, no olviden darle like y comentar. Si quieren estar al pendiente de más contenido del canal, suscríbanse y activen la campanita. También pueden seguir a Phone World Comics en Instagram. Esperen el siguiente video muy pronto.